Apreciado amigo, hermano, oyente de nuestros devocionales de Capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido Génesis, el capítulo 35. He titulado esta reflexión Un caminar con Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿en realidad camino con Dios? Es hermoso este capítulo 35, tiene 29 versículos. Allí aparecen profecías cumplidas a través de la muerte de Raquel, de los versos 16 al 21. Aparecen los hijos de Jacob, del verso 22 al 26. Y aparece también la muerte del padre de Jacob, Isaac, de los versos 27 al 29. He querido hoy centrar esta reflexión de los versos 1 al 7. En el verso 1 empieza el devocional diciendo: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dijo Dios a Jacob, es la primera frase del capítulo 1. Dios se apareció a Jacob. Recordemos que ya se había aparecido en Peniel y se le había revelado. Y aquí le da esta orden a Jacob. Le dice: levántate, sube, quédate allí y haz un altar al Dios. Notemos que en el verso 2 Jacob transmite el mensaje diferente a su familia y a todos los que con él estaban. Esta frase terminal, y a todos los que con él estaban, la misma palabra en el verso 6b nos aclara, y es el pueblo que con él estaba. Recordemos que todavía no era Israel, porque estamos hablando de Jacob, al cual el Señor no le había cambiado el nombre aún. Les dice Jacob a estas personas, a los que aquí llaman los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y luego sí le da el mensaje del Señor, también con algunas diferencias en el verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Notemos que no dijo como Dios se refirió a él un altar. En el verso 1 Dios le dice: y hazme allí un altar, o haz allí un altar al Dios único y verdadero. En sus palabras, él inicia a limpiar el corazón de su familia y del pueblo que le acompañaba, de la idolatría, de un corazón idólatra. No dijo el Dios que se me apareció por cuanto tenía problema con mi hermano. Dijo al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Qué espectacular, hermanos. Cuando tú veas a una persona que está metida en este tema de la idolatría, con un corazón necio, soberbio, rebelde, inmaduro, la solución es llevarlo a Cristo, mostrar sus atributos. Esto nos muestra Jacob. Jacob no tuvo necesidad aquí de hablar del problema que él tenía con su hermano. Con mucha madurez dicen: les estoy hablando del Dios único. Por eso él no dice: y hagamos un altar, sino hagamos altar, como diciendo el altar al único Dios verdadero, porque no hay otro. Y luego dice: al Dios que me respondió. No dice el que se me apareció cuando huía de mi hermano. Al Dios que me respondió, diciendo: Dios nos responde. Dios está atento a respondernos cuando genuinamente le buscamos. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y el oportuno socorro. Hermanos, oyentes, Cristo hizo eso por nosotros, nos permitió acercarnos confiadamente al Padre, a Dios mismo, para presentar nuestras angustias delante de Él. ¿Y qué pasó allí? El día de mi angustia. Dios libró a Jacob de su angustia. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espectacular. Y luego dice: y ha estado conmigo en el camino que he andado. En Josué también le dice lo mismo, Josué 1:9, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué lindo Jacob. Él no se centra en el problema, su relación con Dios era tan genuina que él quería que su pueblo y su familia conocieran a este Dios maravilloso. Por eso su lenguaje cambió y ya no empezó a presentar problemas, sino a decir: miren, vayan a este Dios precioso, único y verdadero, que trae paz, que limpió mi angustia, que me respondió y que ha estado conmigo todo este caminar. No hay necesidad de decir el problema a un corazón necio, soberbio, rebelde y inmaduro, sino llevarlo a Cristo.
me libró de mi angustia. Ese es el fruto de la paz de una relación con Dios y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el verso 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. La escritura no nos dice por qué decidió enterrarlos en lugar de destruirlos, porque la idolatría se destruye de raíz, pero probablemente dicen los comentaristas que este fue un acto simbólico que fue suficiente para establecer una promesa y renunciar por completo a los dioses ajenos, a la idolatría. La influencia que tenía la familia de Jacob y el pueblo que le seguía era la de sus ancestros o sus antepasados. En Génesis 31:53 recordemos lo que le dijo Labán a Jacob: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Pero este era un Dios de tradiciones, un Dios que ellos tenían confundido o mezclado con lo que pensaban los padres que era Dios, pero no era el Dios que se había revelado al hombre. En el verso 5 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Nuevamente se refiere a su familia y al pueblo que le siguió. Este pueblo y la familia iniciaron a experimentar la protección del Señor, la respuesta de Dios a la obediencia absoluta, a la obediencia sincera. ¡Qué espectacular! Luego vemos que este paganismo o esta orden que dio, que Jacob transmitió al pueblo, donde les decía: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, hoy día se sigue haciendo, tristemente, después de la manifestación clara de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva al Padre. El dios Moloch, que representa esa adoración de sacrificio a niños. Hoy doctrinas que apoyan abiertamente el aborto, y los que dicen no apoyarlo camufladamente dan soluciones ficticias. Hablan de un año de jubileo, de un año del perdón a los que practican estas conductas o a los que los van a practicar, llevando a una solución ficticia, no bíblica, no de Dios. Dice que solo en una fecha se puede ejecutar este perdón, del 8 de diciembre al 20 de diciembre. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios. Los dioses Dagón, la diosa Acera de la astrología. ¿Dónde dice que la astrología agrada a Dios? La tradición mezcla la religión con la astrología, desagrada completamente a Dios. La diosa Asima de la prostitución. El líder de la iglesia tradicional dice que la prostitución forzada es enfermiza. ¿Pero qué de la prostitución no forzada? ¿Acaso esto no es pecado? ¿Acaso esto no desagrada a Dios? Claro que sí. Hay que arrepentirse, porque la fornicación te saca del reino de los cielos, de disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad. Y el mensaje completo hay que darlo, o si no tú estás siguiendo un Dios pagano, un Dios inexistente. Luego dice: limpiaos, y habla de esos corazones que dicen ser de Dios, pero cargan fariseísmo, hipocresía, pecaditos no confesados, autosuficiencia, rebeldía. Ellos vieron en Jacob alguien que ya no era autosuficiente, alguien que ya no hacía por sí mismo todo, acostumbrado a hacerlo, alguien que luchó con Dios y que terminó siendo alguien que venció con Dios. Génesis 32, 20, 30 nos dice que Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada su alma, y por eso puso a ese lugar Peniel. Recordemos que Moisés nos aclara más adelante en Éxodo que nadie vio cara a cara a Dios. Se refiere a conocer el carácter de Dios, a tener esa relación vívida, personal y real con nuestro Dios, nuestro bueno y maravilloso Dios. Y esto lo logró nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz, su resurrección. Entonces, en el verso 28 dice que ya no le llamaría más Jacob, sino Israel, el que camina y pelea con Dios y vence. Eso se refiere el nombre de Israel. Y en el Génesis 33:10 vemos que cuando él se encuentra con Esaú, conocía más a Dios. De hecho, le dice a Esaú: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y eso se refería a la benignidad de Dios, que Dios estaba trabajando en él, que Dios era un Dios totalmente amable. Vio tal amabilidad en su hermano que vio el rostro de Dios. Luego veremos lo que significa esa palabra amabilidad. El Señor nos dijo en Mateo 23:12 que cuando nos humillamos, Él nos enaltecerá. Está hablando de ganar almas con nuestro ejemplo, ser reales en esa relación
del Señor Jesucristo. Su amor es tal que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente dice, mudad vestidos. Primera de Pedro 3:4 nos dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esto se refiere a que el carácter de Dios, el carácter de Jesús, sea más como Él y menos como el de nosotros. El Dios santo de Abraham, de Isaac y de Jacob no quiere la idolatría. Está deseoso por revelarse al que lo anhele. Es el Dios que pesa los corazones. Proverbios 21:2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él sabía que Jacob lo anhelaba, que Jacob lo necesitaba. Por eso Dios vio un Jacob al que convirtió en Israel, el Dios que pelea con él de su lado. Un Dios que fue su defensor, que libró su alma. Un Dios que fue justo con él, porque se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Un Dios que lo libró de angustia, dice el verso 3. Un Dios que le respondía, verso 4. Un Dios que le acompañó y le acompañará en todo el camino, verso 3. Un Dios que es un Dios de luz, que no hay tinieblas en él. Ciudad de luz, Betel, le puso al lugar donde fue Jacob, verso 6. Un Dios que bendice, verso 9. Un Dios omnipotente, verso 10. Un Dios amable, que quiere decir digno de ser amado. Amigo y hermano, apreciado oyente de estos devocionales, caminamos verdaderamente con Dios, le conocemos, tenemos una relación con Él. Nos dice Pablo en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces has sido hecho hijo de Dios y eres contado como hijo de Abraham. Pero también nos hace una advertencia, como se lo dice a los Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amigos y hermanos, Jacob solamente tenía ese testimonio de cuando Abraham fue a presentar como sacrificio a Isaac. Tal vez no entendía lo que significaba. Tal vez no entendía que más adelante el Padre enviaría a su Hijo a morir en la cruz, el justo por los injustos, para que tú y yo fuésemos justificados. Él mostró que era Dios cuando resucitó al tercer día y explicó por qué había muerto por ti y por mí, para llevarnos al Padre a través de Él. Él es suficiente, es el mismo Dios que hablaba aquí con Jacob, el único y verdadero Dios. Limpiémonos de la idolatría, limpiemos nuestro corazón, caminemos con el ornato afable del carácter de nuestro Señor Jesucristo, vistámonos con las vestiduras de su santidad, de su Espíritu Santo para reflejarlo a Él, y no caminemos a medias, como presentando un Dios pagano, un Dios que aún tiene idolatría en su corazón, sino un Dios santo, verdadero, que ama a la humanidad. Padre, gracias por este capítulo, Señor. Gracias por lo que nos hablas a través de la vida de Jacob. Permítenos, Señor, caminar día a día en esa relación genuina contigo, donde te buscamos sin tapujos, sin hipocresía. Solamente queremos conocerte, ser como tú, hablar contigo, tener una relación de amor para poderte reflejar como tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una maravillosa semana para todos.